a yo que me las ingenio aquí con Este es una cámara que donde se puede generar vacío. Entonces, fíjese la presión, este es un medidor de presión y aquí se genera el vacío. Ese es agua. Al sacar vacío, disminuye la presión. Al disminuir presión, se puede generar vapor. No sé si leyeron, me imagino que sí. Eso se puede hacer en el laboratorio. Algo que a mí sí me enseñó eso fue la experiencia. Uno cuando cose comida en diferentes regiones del país es diferente, sobre todo cuando es, por ejemplo, cuando hay un aumento de presión o una disminución de presión. Hay un aumento de presión, por ejemplo, a nivel del mar, ¿no? La cocción de la comida es diferente a cuando es aquí en Bogotá. Mira, ahí está vapor, las goticas, listo. Ese video me pareció genial. Creo que hayan aprendido de eso. Bueno, el objetivo de la clase entonces es calcular el trabajo, el calor y el cambio de energía interna en los procesos isotérmicos y adiabáticos. Y obviamente saber otras cosas, pero ese es el objetivo de hoy. Esto ya lo habíamos visto. Este ya lo habíamos visto. Cómo calcular el trabajo, que es el área bajo la curva de una isoterma, como el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural del volumen mayor sobre el volumen menor. Eso ya lo habíamos visto. Esta diapositiva me gustó porque dice, todo calor entregado al gas se convierte en trabajo, el gas empuja el pistón. Todo calor entregado al gas se convierte en trabajo. El gas empuja el pistón. Debe ser este. Bueno, debido a que el cambio de la temperatura es cero, porque es una isoterma, ¿sí? Es una isoterma, las temperaturas de en esta isoterma es la misma. Digamos que esa isoterma está a una temperatura de 300 Kelvin. Dice que el cambio de la energía interna es cero y de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, Q sería igual a W. El trabajo, como sabemos, representa un área sombreada bajo la curva del proceso isotérmico. La idea es que si ingresa calor, o sea, el calor que ingresa es el trabajo que se realiza el pistón. Eso es lo que le está diciendo, sin variar la temperatura. Eso es de una isoterma. Vamos a ver qué tengo más acá. Este de Educa Plus, ¿qué es? Pero déjenme ver. Esto creo que son los ciclos termodinámicos, ¿no? Que me ha parecido genial. Isoterma, esta es la que queremos ver. Si aquí disminuye presión, perdón, disminuye volumen aumentando presión. Esa es la isoterma. Diferente a una adiabática donde no ingresa ni sale calor. ¿Sí ves? El calor, eh, se supone que en la adiabática no ingresa ni sale calor. Pero ambas son curvas, es lo que quiero decir. Esta es curva y esta es curva. Hay que diferenciar entre una diabática y una isoterma. Las curvas son diferentes. Esta es más pronunciada que esta. Pero también hay otras formas de identificarlo, ¿listo? Bueno, sigamos. Tenemos entonces este proceso isotérmico. En esta otra diapositiva muestra y recuerda cómo fue que se obtuvo ese trabajo. ¿Sí? Trabajo es la presión por diferencial de volumen. Presión por diferencial de volumen. Pero la presión por la ecuación de gases ideales es nRT sobre el volumen, ¿sí? Sustituyendo a eso se saca la constante y queda como un logaritmo natural y por eso es que queda esta ecuación, como por recordar, ¿cierto? En los procesos isotérmicos. Ahora, quiero antes de continuar hablar sobre los procesos reversibles. Yo les voy a dar un ejemplo a ver si ustedes se inventan uno. Yo, por ejemplo, tengo agua en el punto de congelación, 0 grados, y tengo un hielo
perdón, sí, en punto de congelación. Y tengo, esto lo que voy a decir es algo absurdo, ¿no? Pero lo voy a decir como ejemplo de procesos reversibles. Es que los procesos reversibles no existen, son ideales. Veamos lo que dice acá, dice. Es aquel en el que su sistema puede cambiar de estado inicial a otro estado final a través de numerosas etapas, de modo que la transferencia de calor y trabajo y desde el sistema sea tal que cualquiera de estas etapas sucesivas pueda retomar a su estado inicial. Estas etapas deben estar en equilibrio permanente. Estos cambios son ideales porque requiere de tiempo infinito. Sin embargo, en la naturaleza los procesos reales ocurren a tiempos finitos. Es algo como esto, tan absurdo como esto. Es como tener, por ejemplo, agua a una determinada temperatura y dentro de esa agua está un bloque de hielo, ¿cierto? Después de un tiempo alcanzan después de un tiempo, ¿cierto? Se convierte, ¿cómo le digo yo? Sí, se convierte ese hielo a agua, ¿cierto? Hielo a agua, pero después de otro tiempo, entonces vuelve el hielo, después de otro tiempo, el agua vuelve a su temperatura inicial y el hielo vuelve a su temperatura inicial. Eso es absurdo, ¿no? Pero ese es un proceso reversible. Reversible es que el estado inicial y final son los mismos a través de un proceso. Son ideales, pero como tal sí hay ciclos en este curso que se van a ver como ciclos reversibles. Por ejemplo, el ciclo de Carnot, que es el ciclo donde la eficiencia del motor es al 100%. ¿Sí me entiendes? Eso. Entonces, esa es la idea. ¿Esto qué es esto? Ah, el ciclo de Carnot. Bueno, aquí encontré esto en la web como proceso reversible, entonces quiero compartirlo con ustedes. Procesos reversibles. Estos son ideales, ¿no? Como le dije. Es como la primera ley de Newton, ¿no? La ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo. En la naturaleza no existe nada en reposo. Y eso inclusive se ve ya cuando los que están viendo conmigo relatividad lo saben, que inclusive un electrón en reposo tiene energía. ¿Sí? Es lo mismo, es el proceso reversible, eso es algo ideal. Dice, expansión o comprensión controlada, muy lenta de un gas. ¿Por qué muy lenta? Porque quieren que por ejemplo, usted tiene un pistón, ¿sí? Un pistón. En la parte superior del pistón, usted le va colocando granitos a granitos. Entonces, digamos que usted le coloca un granito, no pasa nada, el sistema sigue en equilibrio, ¿cierto? Luego le coloca otro granito, no pasa nada, el sistema sigue en equilibrio. Luego le coloca otro granito, no pasa nada, el sistema. Y luego otro sigue en equilibrio, otro sigue en equilibrio, otro sigue en equilibrio, pero se va aumentando la presión, se va disminuyendo el volumen, de tal manera que el sistema, siempre que agregues un granito, el sistema se mantiene en equilibrio. Esos son, ¿sí? De tal manera, después usted, ¿qué hace? Devuelve un granito, espera, un granito, espera, y así cuando usted, entonces vamos a tener que el estado inicial va a ser igual al estado final. A eso se llaman procesos reversibles. Dice, expansión o comprensión controlada muy lenta de un gas. Movimiento sin fricción. Sí, efectivamente, uno, por ejemplo, cuando en física mecánica explica algo ideal, le quita la fricción. Por ejemplo, en los movimientos parabólicos, uno nunca les mete fricción. Jamás, que ustedes recuerden algo que uno dice, teniendo en cuenta la fricción, nunca. Cuando un objeto cae, tampoco. Son cosas ideales. ¿Que por qué se las enseñamos? Porque se acercan un poco a la realidad. ¿Sí me entiendes? Es por eso. Dice, deformación elástica de un sólido, que también tiene que ser muy lenta. Dice, efectos de magnetización y polarización que ocurren muy lentamente y descarga controlada muy lenta de una pila. Son procesos que se pueden ser reversibles. Dice, en la realidad los procesos reversibles no suceden en la naturaleza. Son meras idealizaciones de los procesos reales.
Los procesos reversibles son fáciles de analizar. Eso sí es cierto, cierto, cierto. Sirven como modelos ideales, como el ciclo de Carnot es un modelo ideal, ¿cierto? Con los cuales pueden compararse los procesos reales. Esas dos informaciones me parecieron como chéveres. Procesos irreversibles. Les compartamos acá. Dice, un proceso irreversible es aquel que no puede invertirse a menos que se efectúen cambios en sus alrededores. Ocurren espontáneamente en una dirección determinada con cambios drásticos de los sistemas y su entorno, lo que hace imposible la reversibilidad. Es como cuando usted tira una pelota al suelo, ¡tra!, la suelta. Ya, eso es un proceso irreversible. La pelota nunca se devolverá a su mano. ¿Listo? En la naturaleza, todos los procesos son irreversibles. Ejemplos de procesos irreversibles. Mezcla de fluidos diferentes, movimientos con fricción, disolución de un sólido o un gas en un líquido, deformación inelásticas de un sólido, procesos con intercambio de calor, reacciones químicas espontáneas, flujo de fluidos a través de válvulas, filtros, poros. Muy bien. Yo, por ejemplo, desde casi el primer día, yo estaba molestando con este simulador que me parece genial y les he dicho, la energía cinética traslacional promedio de esas partículas las podemos medir con ese termómetro, ¿cierto? Le voy a preguntar a un estudiante mío cuántas formas les he enseñado yo de cómo cambiar la temperatura de un sistema, de n moléculas o de n partículas. Veamos qué nos dice Cristian Fabián. Uy, Cristian Fabián, Ross, no sé qué de... Cristian Fabián. Cristian. Señora. Yo te muestro este simulador y yo quiero cambiar la temperatura de este gas. ¿Cuántas maneras puedes hacerlo? ¿Cómo aumentas la energía cinética traslacional de esas partículas? ¿De verdad, Cristian? Aumentando la cantidad de partículas, si no estoy mal. Digamos que estas sean constantes. Que sean constantes. Aumentando la temperatura. Sí, sí. Señora. Aumentando el calor, ¿cierto? Sí. Listo. Listo. ¿Qué más? También puedes comprimir el sistema. O sea, entre menos volumen, pues más fricción habrá. Correcto. Aumenta la temperatura, correcto. ¿Y qué Sí. otra forma? ¿Hay otra? Bueno, me acuerdo. ¿De pronto las dos al tiempo? Sí, las dos al tiempo. Esas son las tres formas que yo les he enseñado a ustedes o les he mostrado de cómo cambiar la temperatura de un sistema con n partículas. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, dice, ¿con cuántas formas se puede elevar la temperatura de un cuerpo que contiene n moléculas? Se considera solo procesos, bueno, aquí solo se vamos a considerar procesos reversibles, en el que el cambio de la temperatura, donde hay un cambio de temperatura, o sea, todo depende de la temperatura. Y estos, a ver, en este capítulo estamos viendo, en esta parte estamos viendo, ¿cómo les explico? O sea, en los otros capítulos nosotros hablábamos de sólidos, ¿cierto? De sólidos, por ejemplo, ¿cómo les explico? Por ejemplo, cuando hablábamos del calor específico, hablábamos del calor específico del hierro, materiales sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí o no? De los tres tipos de cómo puede estar la materia, sólida, líquida, gaseosa, en los otros capítulos. En estos capítulos solo vamos a hablar de gases ideales,
de los procesos isotérmicos, isovolumétricos, isocóricos, o ¿cómo se llama el otro? O de todos estos procesos adiabáticos, de estos 4 procesos, pero solo para gases ideales. Y los gases ideales para cambiar la temperatura lo hacen de la siguiente manera. Para cambiar la temperatura solo para los gases ideales. O sea, esto no ocurre en otros estados de la materia, sino solo para gases ideales. Argón, criptón, xenón, solo para ellos. ¿Ok? Entonces, si yo ya les había dicho esta parte de acá. En los procesos isotérmicos, en una gráfica de presión versus el volumen, tenemos una gráfica de esta forma, la temperatura no cambia. Pero ¿qué pasa si yo quiero que cambie la temperatura? Y la hace a través de un proceso que puede ser isovolumétrico, como lo ven acá, isovolumétrico, que sería este proceso, o lo puede hacer con un proceso isobárico. Estas dos que están viendo acá son dos isotermas. O sea, esto es una temperatura, por ejemplo, de 700 Kelvin y esta es una temperatura de 300 Kelvin. ¿Sí me entiendes? Y esos cambios de temperatura lo pueden hacer a través de un proceso, ya sea isovolumétrico o isobárico. Si usted se fija bien, por ejemplo, acá dice proceso de 1 a 2. No sé si lo ven ahí, de 1 a 2. Esto es un estado inicial, digamos en el punto 1 es un estado inicial y el punto 2 es un estado final. Y aquí también un estado inicial y un estado final. ¿Quién me dice cuánto valdría? ¿Será que la temperatura es diferente si yo hago un proceso isovolumétrico y lo hago isovolumétrico o lo hago isobárico? ¿La temperatura cambia? No, la temperatura no cambia, porque resulta que digamos que son 700 Kelvin y estas son 200 Kelvin. Si usted le hace la diferencia, ¿cuántos son 700 menos 200? 500 en un proceso isovolumétrico. Y si usted lo hace acá, isovolumétrico. Y si usted lo hace acá, eso es un proceso isobárico. Y si usted hace la diferencia de temperatura, le da los mismos 200, o sea, estos son de 700, estos son 200, 700 menos 200. ¿Cómo fue que dije? Bueno, los cambios de temperatura, ya sea para el proceso isovolumétrico o isobárico, no cambian. Y recuerden que habíamos dicho que en los procesos isotérmicos, póngale cuidado, en los procesos isotérmicos, ¿qué pasa en los procesos isotérmicos? La energía interna es cero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en los procesos isotérmicos el cambio de la energía interna debe ser cero? ¿Cierto? Cambio de la energía debe ser tercero y por lo tanto el Q era igual al W, pero en los procesos isotérmicos. Pero cuando usted pasa de una isoterma a otra, como en procesos reversibles, ¿cierto? En gases, utilizando gases, entonces resulta que en esos cambios de temperatura, la energía interna sí cambia. ¿Y por qué cambia? Porque el trabajo es diferente. El trabajo en un proceso, en un proceso isovolumétrico es cero, pero el trabajo en un proceso isobárico ya no es cero. Entonces ya los cambios de energía interna no van a ser iguales a cero, son diferentes de cero. Cuando el gas pasa de una temperatura a otra. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es tener una isoterma como la que tenemos acá, donde el cambio de energía interna es cero y el Q es igual al W. Y otra cosa es que el gas pasa de una temperatura a otra por un proceso isotérmico, ya sea isovolumétrico o isobárico. ¿Cierto? La energía interna cambia porque el trabajo cambia. En este no hay trabajo, pero en este sí hay trabajo. ¿Sí me hice entender? Bueno, checamos esto de acá. Esta imagen me pareció muy bacana. Sí, recordando aquí es como lo mismo, ¿no? Dice cambios de isoterma a través de procesos termodinámicos, ¿cierto?
donde, fíjese que los cambios de temperatura, inclusive, si usted, lo que yo decía acá, el cambio de temperatura, si estos son 700, si estos son 200, estos son 700, estos son 200, pues aquí en los cambios de temperatura van a ser los mismos 500, porque es la diferencia. Pero uno lo hace con un proceso isovolumétrico y lo otro lo hace con un proceso isobárico. Como los trabajos son diferentes, entonces el cambio de energía interna es diferente. Ya no es cero. ¿Listo? Bueno. Sí, aunque el cambio de energía interna debería ser igual para todas las trayectorias. Bueno, por la primera ley de la termodinámica, recuerde que el cambio en energía interna es Q menos W. Si yo despejo Q me daría algo como que sería igual al cambio de la energía interna más el trabajo, ¿cierto? Ahora, hay que definir Q, ¿sí? Requiere que para cada trayectoria debía ser diferente debido a que el W es diferente para cada proceso, ¿listo? ¿Cómo definimos Q? Entonces, Q lo vamos a definir, por ejemplo, cuando es un proceso, cuando cambia de isoterma en un proceso isovolumétrico, el Q va a ser igual, el Q es el calor, va a ser igual al número de moles por el calor específico a presión constante por el cambio de la temperatura, ¿listo? Pero cuando lo hace en un proceso isobárico, el Q va a ser igual al número de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura, ¿cierto? Eso es cuando pasa de una isoterma a otra, ¿me entienden? Eso es. ¿Me hago entender eso? Bueno, la energía interna de un gas ideal. La forma de experimentar determinar la energía interna de un gas cambia. Es a través de la temperatura, obviamente, como, ¿sí? Como lo decíamos ahorita cuando yo le pregunté al estudiante, ¿cuántas formas de cambiar la energía interna de un gas pueden aparecer acá? Pues esta, haciendo trabajo sobre el sistema, aumentando calor del sistema o los dos al tiempo. A eso me refiero, al cambio de la energía interna de un gas. Dice, la forma experimental de determinar el cambio de energía interna de un gas es con un termómetro, obviamente. Debido a que el cambio de la energía interna de un gas depende únicamente de la temperatura. Si la temperatura de un gas se incrementa, también su energía interna, es decir, el cambio de energía interna aumenta. Bueno, también puede disminuir, ¿no? Pero una forma, yo ya les había hecho eso, el cambio de la energía interna depende, o sea, se puede medir con la temperatura, con la temperatura. Entonces acá. Bueno, esto es cuando, aquí yo quise mostrar, es eso que recuerden la diferencia entre tener solo una isoterma. Si yo tengo solo una isoterma, ¿cierto? Yo puedo decir que la energía interna es cero, que por la primera ley de la termodinámica Q sería igual a W y que el trabajo se calcularía como número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural del volumen mayor sobre el volumen menor. Eso sí tengo una isoterma. Pero ¿qué pasa cuando un gas pasa por un proceso isovolumétrico o un proceso isobárico? Entonces ya saben que la energía interna no es cero, ¿cierto? Entonces tenemos que, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, si es isobárico, el trabajo se calcula como la presión por la diferencia de volúmenes. ¿Listo? El Q, que es lo que les acabo de decir, que ese es un proceso isobárico, es el número de moles, calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo quedaría? Y la energía interna debería ser, esa U es energía interna que yo la llamo como E sub INT, es esa misma U. ¿Listo? Es el número de moles como es bueno, la energía interna se define así, como el número de moles calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura. Luego el Q va a ser igual, bueno, esto sí es por la primera ley, el Q debería ser igual a la suma de este más este. Ahorita lo miramos mejor, ahorita lo miramos estas ecuaciones mejor. Aquí quiero mostrar esto también, proceso isométrico o isovolumétrico. El isovolumétrico ya sabemos que el trabajo es cero, ¿cierto? Sabemos, por eso, por la primera ley, sabemos que como el trabajo es cero, Q sería igual al cambio de la energía interna. Y como es un proceso isovolumétrico, el cambio de la energía interna debe ser el número de moles, calor específico a volumen por cambio. Fíjese que es lo mismo que acá. ¿Listo? Tengan presente esto. O sea, el cambio de energía interna es esto,
¿cierto? Que es lo mismo que el Q, porque es que Q es igual a la energía interna. ¿Sí me hago entender? Q es esto, número de moles, calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura. Pero el doble, como el Q es igual al W, pues sí me hago entender, este sería Q y este sería el cambio de la energía interna cuando es un proceso isovolumétrico. Ahora, ¿qué pasa aquí? El cambio de la energía interna es esta delta de U, pero el Q tiene que ser no con el calor específico a volumen constante, sino el calor es cuando es calor específico a presión constante, el Q. Bueno, eso me sirve para obtener otras cosas importantes. Permítame un segundo, tomo agua. Voy a calcular la energía cinética tras la... No. Voy a calcular el calor específico a volumen constante, el calor específico a presión constante y un factor gamma para gases monoatómicos. Eso es lo que voy a calcular. ¿Sí me entiendes? A partir de lo que les acabo de decir. Cuando hay un cambio de temperatura en un proceso isovolumétrico o en un proceso isobárico. A partir de eso, voy a definir qué es, cuánto vale, qué cantidad, cuál es el valor numérico de un gas monoatómico, ¿sí? ¿Cuál es el calor específico a volumen constante, a presión constante y en gamma? A partir de lo que les acabo de decir. Entonces dice, energía cinética, bueno, arrancamos de lo que ya habíamos hablado, de la energía cinética traslacional de un gas ideal. Eso lo vimos en la clase pasada. Que la energía interna, hablábamos de, ¿se acuerda cuando hicimos un ejercicio inclusive sobre la energía interna, la energía interna traslacional de una molécula y de n moléculas? Esa. Entonces aquí sería la energía interna de n moléculas es igual a 3 medios de la n moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura, que es igual a 3 medios de nRT. Eso ya lo habíamos visto. Y creo que hay otra que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado promedio. Esa es la energía cinética traslacional total promedio, ¿cierto? Entonces voy a coger esto. Además voy a tomar que, tengo aquí un proceso isovolumétrico. Entonces, eso indica que voy a calcular el calor específico a volumen constante de un gas monoatómico. Entonces, aquí sería, si se transfiere Q al sistema a volumen constante. Tenemos la primera ley de la termodinámica. Permítame un segundito. Entonces tenemos nuestra primera ley, como es isovolumétrico a volumen constante, entonces no hay trabajo, el trabajo cero, o sea, el cambio de la energía interna es igual al Q. Como es a volumen constante, nosotros decíamos que el Q se define como el número de partículas, número de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura. Y además sabemos que el cambio de la energía interna es 3 medios de nRT. NR por el cambio en T. Cambio de la energía interna es igual a 3 medios del número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Tengo yo estos dos. Tengo yo el cambio de la energía interna y tengo el Q. Como son en un proceso isovolumétrico, esos dos son iguales. Entonces los voy a igualar, ¿cierto? Aquí simplifico el cambio de temperatura, simplifico el número de moles y me queda que el calor específico a volumen constante es 3 medios por la constante de gases ideales, ¿cierto? Reemplazando esos 3 medios, multiplicándolos por el R, obtenemos que SCB equivale a 12.5. Ese calor específico a volumen constante de un gas ideal monoatómico equivale a 12.5 julios sobre mol por Kelvin. Dice, para todos los gases monoatómicos, solo monoatómicos de un solo átomo, que estén en equilibrio térmico, ¿no? Entonces, el calor específico a volumen es constante, 12.5 julios sobre mol por Kelvin. Ahora vamos a calcular el calor específico a presión constante de un gas ideal. ¿Listo? Entonces tenemos
Si se transfiere calor a presión constante, que sería entonces esta gráfica que está acá, a presión constante, cambiando la temperatura, ¿cierto? Vamos a decir que el cambio de la energía interna, como lo vimos anteriormente, es el número de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura. Ese es el cambio de la energía interna. Dice, en el límite de los cambios infinitesimales encontramos que el calor específico molar a volumen constante es igual a esto. ¿De dónde salió eso? Pues de acá, pero en el límite de los cambios infinitesimales. O sea, es haciendo la derivada acá y la derivada de acá, ¿cierto? Y despejando el CB. Entonces, este número de moles va a dividir y esta derivada pase acá. Entonces, haciendo el límite en cambios infinitesimales, obtenemos que el calor específico a volumen constante es igual a 1 sobre el número de moles por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Bueno, sigo con este cuento de acá, que se transfiere calor a presión constante. ¿Sí? Se transfiere y hace un cambio, hay un cambio de temperatura. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, uso la primera ley de la termodinámica. Ya sabemos que el cambio en la energía interna, como estoy cambiando de temperatura, no es diferente de cero. Yo sé que el cambio en la energía interna es esto que está acá, o sea, que es esto que está acá. El Q cuando es presión constante es el número de moles por el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. Y el trabajo en un proceso, creo que la embarré. Esto es a presión constante y nadie me lo dijo. Y estoy mostrando a volumen constante, ¿cierto? Sí, eliminar. Bueno, esa presión constante, o sea, y nadie me lo dijo. Mira qué pocos observadores son ustedes. Están dormidos. Pero pilas donde es presión constante. O sea, aquí hay una gráfica de presión versus el volumen. Hay dos isotermas, ¿sí? Y decimos que es presión constante. Así. Así. Dando, digamos, estado final y estamos inicial. El trabajo es el área bajo la curva, o sea, es este, ¿cierto? Del volumen inicial y volumen final. Vemos que hay una expansión isobárica. Bueno, listo. Entonces, digamos, entonces decimos que, nuevamente, la primera ley de la termodinámica, el cambio de la energía interna es siempre este. Número de moles, calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura. El calor a presión constante es el número de moles por el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. Y el trabajo de un proceso, isovolumétrico, isobárico, pues es el área bajo, o sea, la presión por el cambio en volumen, ¿cierto? Que sería este. Por la ley de los gases ideales, se tiene que la presión por el volumen es el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. ¿Sí me entiendes? Eso. Entonces, yo en vez de escribir esto, voy a escribir esto acá. ¿Sí me entiendes? Listo. Fíjese que ahora todos tienen cambio en T, cambio en T, cambio en T, lo puedo simplificar. Número de moles, número de moles, número de moles, lo puedo simplificar. ¿Y qué me quedó? Que el calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos la constante de gases ideales. Y con esta ecuación, como ya tengo CB y tengo R, puedo calcular el calor específico a presión constante para gases ideales. ¿Cierto? ¿Cuáles son los gases ideales? Como les dije, los monoatómicos, xenón, argón, criptón, todos esos. Muy bien. Entonces vamos a hacer la operación. Calor específico a volumen constante. Ah, bueno, aquí tenemos la última ecuación de acá. Esta, despejé CP. Este está menos, pasa acá. Este está menos, pasa al otro lado como más. CB más R. Ah, no lo despejé. Ah, sí, CP es CB, que son los 3 medios que yo saqué acá. 3 medios de R. Entonces aquí CP sería igual a R más 3 medios de R. Serían 5 medios de R.
¿cierto? Todo esto me daría 5 medios de R. Y ya reemplazando R, que es la constante de gases ideales, me da que es 20.8 julios sobre mol por Kelvin. Ahora, el factor gamma es la relación entre el calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. O sea que calor específico a presión constante son 5 medios de R y a volumen constante es 3 medios de R. Se cancela R, hago la ley de la oreja y eso me da 5 tercios. O sea, para gases monoatómicos el factor gamma es de 1,67. Esta información la saqué de esta página que me gusta mucho, se las voy a compartir para que por favor la vean. Es como un resumen, eh, ¿cierto? De lo que estoy diciendo. Por ejemplo, acá, sobre todo acá, calor específico a presión constante, ¿cierto? Aquí hacen como lo mismo. 20.8 julios sobre mol por Kelvin. Aquí sería, creo que es calor específico a volumen constante, que es el 12.5 julios sobre mol por Kelvin, ¿cierto? Calor específico de gases. Bueno, esta parte me gustaría como leerla. Dice, para moléculas no, diatómicas. No, 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 todavía no diatómicas. No, me gustó lo que leí. Ah, dejémosla ahí que no. Quería ver otra cosa y no. Bueno, sigamos. Esta tabla está en el libro también, obviamente, ¿sí? Son los calores específicos para gases monoatómicos, por ejemplo, el helio, argón, neón, criptón. Entonces, calor específico molar, julio sobre mol por Kelvin, ¿cierto? Por ejemplo, pues fíjese que eso es casi una constante, ¿no? El calor específico de los gases monoatómicos es a presión constante es de 28, de 20.8, casi todos, y a volumen constante es de 12.5. Gases gamma, que es 1,67 aproximadamente. ¿Listo? No sé si tienen dudas ahí, niños. Bien, vamos a hacer este ejercicio, a ver si ustedes por favor me colaboran. Dice, un cilindro contiene 3 moles de un gas de helio a una temperatura de 300 Kelvin. Fíjense que le están diciendo que de helio, entonces uno lo que tiene que, este es el helio. El helio, el calor, el CP es 20.8 julio sobre mol por Kelvin y el CB es de 12.5 julio sobre mol por Kelvin. ¿Sí me hago entender? Ahora dice, ¿cuánto calor debe transferirse al gas para que incremente la temperatura hasta 500 Kelvin si se calienta a volumen constante? En el chat, participación activa. Calcula el calor transferido del gas para incrementar su temperatura a 500 Kelvin. Tan bonito. Dice, un proceso adiabático reversible es aquel que es suficientemente lento para permitir que el sistema siempre esté cerca del equilibrio, pero rápido comparado con el tiempo que tarda el sistema en intercambiar energía térmica con sus alrededores. ¿Listo? Vamos a decir que para procesos, cuando tengamos procesos adiabáticos, ¿cierto? Que los vamos a tener, recuerden que tenemos cuántos procesos. Tenemos, ya hablamos de la isoterma, ya hablamos de la energía interna, del calor y el trabajo para cuando se cambia de una isoterma a otra, cuando hay un cambio de temperatura, ¿listo? Vamos a hablar ahora de los procesos adiabáticos. Entonces, vamos a decir que en los procesos que son adiabáticos, vamos a decir que la presión por el volumen elevado a la gamma, ¿sí se dan cuenta? Elevado a la gamma es una constante. Eso es lo que vamos a decir, que la presión por el volumen elevado a la gamma, donde esa gamma es lo que acabamos de calcular. Esa gamma es lo que calculamos acá como
la relación entre calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. ¿Listo? Ese es en procesos adiabáticos. Ese es el gamma. Ahora, esa constante, bueno, la llaman C, y podemos decir que la presión es igual a esa constante dividido el volumen elevado a la gamma. Bueno, la constante adiabática. Bueno, esa gamma se le conoce también como la constante adiabática. Los procesos que se llevan muy rápidamente pueden ser considerados como adiabáticos. Uno dice muy lento y el otro muy rápido. Toca leer bien. Procesos adiabáticos. Un proceso adiabático se muestra con un cilindro aislado térmicamente. El calor ni entra ni sale del sistema, Q es cero. Durante la expansión, como se muestra, el gas realiza trabajo positivo a expensas de su energía interna. Pues como el Q es cero, por la primera ley de la termodinámica, el trabajo, bueno, aquí se puede escribir al contrario también, que el cambio de la energía interna es igual a menos W. Lo que yo alguna vez les dije cuando hacíamos esto, por ejemplo, cuando el trabajo era positivo y cuando el trabajo era negativo. ¿Se acuerdan? Si yo hago aquí, aumento la energía interna, trabajo negativo. Pero si yo hago así, disminuyo energía interna y el trabajo es positivo. ¿Cierto? Eso era lo que también les he dicho varias veces. Listo. Durante la expansión, como se muestra, el gas realiza trabajo positivo a expensas de su energía interna. Tanto la presión, volumen y las temperaturas, todos cambian. El trabajo representa el área bajo un proceso. Listo. Fíjese lo interesante también, cuando hay un cambio de temperatura, esto que ven acá es un proceso adiabático y el área bajo la curva representa el trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a probar que PB a la gamma es una constante. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar que la presión por el volumen es una constante. Voy a probar con un proceso matemático esta ecuación que está acá. Permítame un segundito. Entonces, cuando un gas se expande en forma diabática en un cilindro aislado térmicamente, no se transfiere energía térmica entre el gas y sus alrededores, por lo que el Q es cero, es lo que estamos diciendo. El volumen igual a, vamos a considerar el cambio infinitesimal del volumen diferencial de volumen y el cambio infinitesimal en la temperatura como delta de T. El trabajo efectuado por el gas P por dB, puesto que la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura, el cambio de la energía interna será. Entonces, el diferencial de energía interna será igual al número de moles por el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. Eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Listo. Por lo tanto, la primera ecuación, y tenemos que por la primera ley de la termodinámica, se sabe que el cambio de la energía interna es igual a ¿quién? Al calor menos el trabajo. Entonces, el diferencial de energía interna es igual a esto que escribí, número de moles, calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura, que va a ser igual, como el Q es cero, ¿sí? Como el Q es cero, yo puedo decir que el diferencial de energía interna es esto, y el cambio de energía interna es igual a menos W, o sea que yo puedo decir que esto es igual a menos la presión por el diferencial de volumen. Puedo decir eso, ¿sí? Porque como el Q es cero. Ahora, voy a cambiar esto que está al lado de derecho de la igualdad por otra cosa. Voy a decir con amarillo que por la ecuación de gases ideales, aquí es como tener un comercial. La ecuación de gases ideales, que es presión por el volumen, es igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. O sea que yo puedo cambiar esta ecuación, yo voy a decir que
el número de moles por el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura es igual a menos el número de moles por la ecuación de gases ideales por el diferencial de temperatura. Ah, pero aquí no, perdón. ¿Cómo es? Ah, ya. No, discúlpeme. Aquí es así, espera. Voy a diferenciar a ambos lados de la igualdad, pero de esta ecuación de acá. Entonces aquí me queda que la presión por el diferencial de volumen más el volumen diferencial de presión es igual al número de moles por la constante de gases por el diferencial de temperatura. Eso es lo que voy a decir. ¿Listo? Entonces, ahora sí, discúlpeme, ahora sí cojo esta de acá. dt, ¿qué sería dt? dt sería algo como P por dB más B por dP sobre NR. Ese sería dt. Y lo voy a sustituir acá. Entonces aquí sería, a ver si me sale, no lo dejo de tarea. Calor específico de T, ¿qué sería? ¿Sí? Sí. Sería P por dB más B por dP sobre NR. Ese sería dt, igual a menos P por dB. Aquí, ¿quién se cancela? Se cancela el N. Y voy a decir entonces que P por dB más B por dP es igual a menos P ¿sí? Menos P por R por dB sobre CB. Pero R, por lo que les acabo de mostrar, R, déjenme copiarlo, R es esto. Despejando R de acá, entonces tenemos que P por dB, espérate, déjeme copiar y ya paso a otro lado, es igual a menos R, pero ¿quién es R? R es el calor específico a volumen constante. R sería, este pasa al otro, perdón, a presión constante, menos calor específico a volumen constante, sobre CB por P por dB. Quedaría así. ¿Sí ves? Cambia R. R es la diferencia entre el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante. Este P lo dejé acá, este dB y de esto dB. ¿Listo? Ahora voy a dividir entre PV. Todo lo voy a dividir entre PV. Entonces aquí sería entre P y B. Entonces aquí sería, hagamos otro color. O sea, lo voy a dividir 1 entre PB. Ambos lados de la igualdad. Entonces me quedaría dB sobre B más dP sobre P igual a menos Cp sobre Cb menos 1 por dB sobre B. ¿Sí o no? ¿Y listos? Ese Cp sobre Cb es el gamma. Entonces yo voy a borrarlo y voy a escribir gamma. Y voy a pasar todo al otro lado de la igualdad. Entonces déjenme, yo copio acá. Voy a igualar a 0. Entonces voy a dejar dB sobre B más dP sobre P
Esta es a menos gamma, o sea, más gamma, ay, perdón, menos gamma por dB de B. Ya les muestro lo que pasa es que, entonces, menos gamma por dB de B. Y este menos por este mero, ay, perdón, porque si es menos, bueno, si pasa más. Menos por menos da más. Este daría negativo, pero este daría negativo, pero este daría positivo. Entonces aquí sería más, sería menos, pero pasa menos de B sobre B igual a cero. O sea que estos dos se van. Chao. Entonces quedaría dP sobre P más gamma por dB sobre B igual a cero. Si yo, eso sí, si se integra la integración, ¿cierto? De esta expresión, ¿cierto? Produce, si yo integro en ambos lados de la igualdad, entonces me da que el logaritmo natural de P más gamma veces el logaritmo natural de B es una constante. Eso indica, por propiedades de logaritmos, que la presión por el volumen en la gamma es una constante. Esto es importantísimo. De aquí, ¿eso qué quiere decir? Que en un proceso adiabático, ¿eso qué quiere decir? Ese es un proceso adiabático, ¿sí o no? Que la presión 1 por el volumen 1 a la gamma es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma. Voy a pintarlo acá. Eso es lo que quiere decir. Que si usted tiene un cambio en la temperatura a través de dos isotermas, y ni siquiera es necesario de las dos isotermas, sino de que usted tiene un cambio en la temperatura y un proceso adiabático. Lo que pasa es que ahí pintan dos isotermas. Bueno, pintámosla. Y aquí le dicen que, espérate que estoy pintando, ¿cierto? Usted tiene acá un volumen 1 y una presión 1. Digamos que es el estado inicial. Y usted tiene un volumen 2 y una presión 2. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí sería volumen 1, volumen 2, eso. Presión 1 y presión 2. Ese es un proceso adiabático. Voy a escribirlo ahí, adiabático. Donde Q es cero. No ingresa ni sale calor. ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjense una cosa. Eso, la ecuación que te está diciendo? Digamos que este es el estado inicial y este es el estado final. O sea que hay una expansión adiabática, ¿cierto? Esto es una expansión adiabática. Porque puede ser una compresión, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? En la expansión adiabática te está diciendo con lo que acabamos de calcular que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma es igual a la presión final por el volumen final a la gamma en un proceso monoatómico. ¿Sí me hago entender? Donde gamma, ¿cierto? Que es calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. ¿Sí? Que si nosotros utilizamos la ecuación de gases ideales, donde PV es igual a nRT, yo podría tener otra ecuación acá, vamos a ver. Yo podría tener, si yo tengo que la ecuación PV es igual a nRT en términos de la temperatura. Voy a despejar la presión. La presión es nRT sobre B. Entonces yo puedo tener esta ecuación así, póngale cuidado. P es nRT sobre B, o sea que P es esto. Sería, NR es una constante, que si yo lo coloco en el estado inicial y final se cancelaría, ¿sí o no? Entonces yo tendría algo así como que la temperatura inicial sobre el volumen inicial por el volumen inicial a la gamma es igual a la temperatura final sobre el volumen final
por la volumen final a